Escúchame bien. Si has estado luchando contra la falta de dinero, si las cuentas se acumulan y tu cuenta bancaria está casi vacía, si sientes que cada puerta está cerrada y nada de lo que intentas funciona, entonces quiero que dejes de hacer scroll ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el mensaje espiritual más importante de tu vida. Existe un salmo, sí, un solo pasaje sagrado que tiene la clave para romper la maldición de la pobreza en solo 24 horas. Y no lo digo a la ligera, te estoy diciendo lo que he visto, lo que he vivido, lo que he orado con mis propios labios. Y si escuchas hasta el final, este salmo podría cambiar todo para ti y tu familia. Primero que nada, dejemos algo muy claro. La pobreza no es la voluntad de Dios para tu vida. Sé que esto puede sacudir a algunas personas. Sé que la religión a veces envuelve la pobreza en el manto de la piedad. Pero eso no es verdad, eso es tradición. Y la tradición sin verdad es una prisión que te mantiene atado generación tras generación. Dios no se glorifica con tu falta. Dios se glorifica cuando das fruto, cuando tu copa rebosa, cuando tienes suficiente para bendecir a otros, no solo para sobrevivir día a día, rogando que alcance el dinero. Y déjame decirte esto con toda claridad. La pobreza no es solo una condición económica. A veces la pobreza es un espíritu, una maldición, un peso demoníaco enviado para agotarte, distraerte y destruir las promesas que Dios puso sobre tu vida. Tú crees que solo se trata de dinero, pero no. Se trata de tu paz, tu propósito, tu herencia como hijo del Altísimo. Y el enemigo sabe que si puede mantenerte en la escasez, puede mantenerte en el miedo. Y si te mantiene en el miedo, puede silenciar tu fe para siempre. Pero esa no es la forma en que termina tu historia, porque el Salmo 23 está a punto de convertirse en tu arma de guerra espiritual. El poder del Salmo 23, como rompedor de maldiciones, es algo que ya has escuchado antes, pero nunca lo has escuchado así. Porque no es solo un hermoso poema para recitar en los funerales. Es una espada profética, una declaración de pacto, un salmo escrito por David, un hombre que pasó de ser pastor de ovejas al rey de Israel, de la oscuridad total al desbordamiento absoluto. Permíteme recordarte la primera línea en nuestro idioma sagrado. Adonai Roí lo Exar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Captaste eso? Nada me faltará. Eso no es una sugerencia ni un deseo bonito. Esa es una realidad espiritual, grabada en el lenguaje más antiguo del pacto. Cuando el Señor se convierte en tu pastor, la falta tiene que inclinarse, la pobreza pierde su terreno legal sobre tu vida. Cada espíritu de escasez debe irse de tu casa, de tu negocio, de tu mente. Esto no es solo una frase dulce para bordar en una almohada o poner en un cuadro. Esto es legislación divina. Este es el decreto del cielo sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Pero aquí está el misterio que pocos entienden. El Salmo 23 no solo describe la abundancia, la desbloquea. Cada verso es un paso en la ruptura de la maldición que ha estado sobre ti. La mayoría de las personas leen este salmo para encontrar consuelo, pero el consuelo sin alineación no cambia nada. ¿Quieres un avance en 24 horas? Entonces tienes que preguntarte, ¿quién está verdaderamente pastoreando mi vida hoy? ¿Eres guiado por el miedo? ¿Eres pastoreado por el estrés y las deudas? ¿Estás siguiendo tu propio entendimiento limitado? Porque el Salmo 23 solo funciona si el Señor es tu pastor, no solo de palabras, sino en autoridad real. Eso significa que Él guía, tú sigues. Él habla, tú obedeces, incluso cuando no tiene sentido, especialmente cuando no tiene sentido. Ahí es donde vive el avance, en la entrega total. El Salmo 23, versículo 2, dice, «En prados de tierna hierba me hace descansar,
junto a aguas de reposo me conduce. Esto no se trata solo de descanso físico, se trata de alineación divina con el cielo. La pobreza prospera en la ansiedad, pero la provisión fluye desde la paz interior. Cuando tu alma está en reposo, tu espíritu está listo para recibir lo que Dios ya preparó para ti. ¿Has notado que los mayores ataques vienen cuando estás cansado, agotado, sin fuerzas? Eso no es coincidencia, esa es estrategia espiritual del enemigo. Pero cuando dejas que el pastor te lleve al reposo verdadero, te posicionas para escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es lo que destruye cada maldición de pobreza. Déjame repetir eso para que quede grabado en tu corazón. La voz de Dios rompe toda maldición. La falta no tiene poder donde la revelación está presente. El Salmo 23, versículo 3 continúa: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La restauración no es solo emocional, es financiera, relacional, generacional. Él restaura lo que la pobreza te robó. Él restaura lo que el miedo retrasó durante años. Él restaura lo que el enemigo intentó enterrar para siempre. Pero aquí está la condición que muchos ignoran. Tienes que caminar por los senderos de justicia. Eso significa integridad en tus negocios. Eso significa generosidad, incluso cuando te duele. Eso significa obediencia a la voz de Dios. No puedes pedirle a Dios que rompa una maldición mientras todavía estás de acuerdo con la mentira que la creó. No puedes citar el Salmo 23, pero vivir en rebelión y deshonestidad. Cada paso en justicia debilita la maldición y cada compromiso con lo incorrecto le da más combustible para seguir atacándote. Si quieres que la pobreza se rompa en 24 horas, no solo lees el Salmo 23, lo declaras con autoridad, lo vives con cada decisión, te rindes al pastor que lo escribió, porque cuando el Señor se convierte en tu pastor en verdad, la falta ya no es tu historia. Ahora bien, aquí es donde la tradición judía revela algo poderoso que la mayoría nunca aprendió. En la Cábala y en los textos antiguos del misticismo judío se enseña que las palabras en hebreo tienen una vibración espiritual única. Cada letra hebrea no es solo un símbolo, es una frecuencia que activa realidades en el reino invisible. Cuando David escribió el Salmo 23 en hebreo, no estaba escribiendo poesía común, estaba codificando decretos de abundancia en el lenguaje del pacto eterno. Los sabios, que han mantenido estas enseñanzas durante siglos, saben algo que el resto del mundo ignora. Saben que pronunciar el Salmo 23 en hebreo correctamente activa puertas espirituales de provisión, que cualquier traducción simplemente no puede abrir con la misma fuerza. Porque el hebreo es el idioma en el que Dios habló la creación. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Esas no son solo palabras, son comandos creativos. Y cuando tú pronuncias el Salmo 23 en hebreo con fe, estás usando el mismo lenguaje que creó el universo para recrear tu realidad financiera. Escucha esto con suma atención. La primera palabra clave es Adonai, pero muchas personas que intentan pronunciarlo lo hacen sin la intención correcta. En nuestra tradición, Adonai no es solo un nombre, es el nombre que representa la autoridad y el señorío absoluto sobre todas las cosas, incluyendo tu economía. Cuando dices Adonai correctamente, con reverencia, con fe, con la intención de entregarle el control total de tu vida, algo se activa en los niveles más altos. El siguiente concepto vital está en la palabra Yireh, que se conecta con el Dios que provee. Abraham lo declaró cuando Dios proveyó el carnero en el último momento. Esa palabra lleva a la memoria de milagros financieros antiguos que desafiaron la lógica humana. Y cuando tú la integras en tu declaración del Salmo 23, estás invocando ese mismo poder proveedor sobre tu necesidad presente. No estás pidiendo algo nuevo, estás activando una promesa antigua que ya te pertenece por herencia espiritual.
Si te sientes listo para dejar atrás la mentalidad de esclavo y entrar en la mentalidad de heredero del reino, prepárate para lo que sigue, porque vamos a profundizar en cómo caminar por el valle sin que el miedo detenga tu bendición. El Salmo 23, versículo 4 dice: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento». Déjame ser muy real contigo en este preciso momento de tu vida. A veces, justo antes de que la maldición de la escasez se rompa definitivamente, la batalla espiritual se intensifica de una forma que nunca habías sentido. Justo antes de que llegue el avance financiero, las sombras parecen volverse más largas y oscuras. Justo antes de la liberación total, el enemigo susurra con más fuerza en tu oído para convencerte de que nada cambiará. Y en esos momentos críticos, la pobreza intenta hablarte directamente al corazón. Te dice que nunca saldrás de las deudas, que siempre vas a luchar por cada moneda, que nadie va a venir a ayudarte y que estás destinado a repetir la historia de carencia de tus padres y tus abuelos. Pero hoy vengo a decirte que el valle no es tu destino final ni tu lugar de residencia permanente. Es solo un camino que tienes que atravesar para llegar a la tierra prometida. No es el valle de la muerte, es solo la sombra de ella. Y las sombras no tienen poder real si hay una luz brillando. Eso significa que incluso en tu lugar más bajo, la presencia de Hashem todavía está brillando sobre ti con intensidad. Cuando sabes con certeza absoluta que Él está contigo, el miedo se rompe en 1000 pedazos. Y cuando el miedo se rompe, también se rompe la estructura legal de la pobreza sobre tu hogar. ¿Sabes por qué? Porque la pobreza está profundamente enraizada en el miedo. El miedo a no tener suficiente, el miedo al futuro incierto, el miedo al fracaso público, el miedo a lo que dirán los demás cuando vean tu necesidad. Pero cuando declaras el Salmo 23, en el valle más oscuro de tu vida, cambias la atmósfera espiritual de tu entorno por completo. Le recuerdas a cada fuerza de escasez que no estás caminando solo, que el pastor de Israel está a tu lado con su vara y su cayado. Y donde está el pastor, la provisión nunca, absolutamente nunca, puede faltar. Ahora escucha con toda tu atención el versículo 5. «Dispones ante mí una mesa en presencia de mis adversarios. Has ungido con óleo mi cabeza, mi copa rebosa». Este es el clímax exacto del momento en que se rompe la maldición de la falta. Porque cuando Dios prepara una mesa no es solo para que sobrevivas un día más, es para tu reivindicación pública frente a todo lo que te humilló. ¿Quiénes son esos adversarios de los que habla el rey David? No son solo personas que no te quieren, son espíritus de falta, espíritus de vergüenza y el espíritu de que nunca es suficiente. ¿Y sabes qué hace Dios? No elimina a esos adversarios primero, sino que te alimenta justo frente a ellos. Te bendice abiertamente, poderosamente y de forma abundante, para que cada fuerza que intentó maldecirte tenga que verte prosperar. El enemigo tiene un asiento en primera fila para presenciar tu restauración financiera. Así es como opera el reino. No solo te levanta en privado, sino que te posiciona frente a todo lo que intentó destruirte, y luego Él unge tu cabeza con aceite. En nuestra tradición, esto es fundamental. El aceite representa favor divino, sanación de la mentalidad de esclavo y un nombramiento real. Cuando David escribió esto, recordaba el momento en que el profeta Samuel lo marcó para ser rey. Eso es lo que sucede cuando oras el Salmo 23 con fe verdadera. Dios te marca para el desbordamiento. Pasas de apenas sobrevivir con migajas a tener una copa que rebosa para bendecir a otros. El desbordamiento no es una metáfora bonita. Es un estado espiritual legal, donde tus necesidades están satisfechas y te sobra para ser un canal de bendición.
Permíteme contarte una historia real de transformación que ocurrió en el seno de nuestra comunidad. Había una familia, los Levy, que tenían un pequeño negocio familiar que estaba al borde del colapso total. Debían miles de pesos, los acreedores los llamaban a cada hora, y la desesperación se había instalado en su mesa. El patriarca de la familia, un hombre de fe pero agotado, fue a ver a su abuelo, un rabino anciano que guardaba los secretos de la provisión. El anciano le dijo: «Has olvidado el idioma de la verdadera riqueza. Has estado orando desde el miedo, pero tu pacto está escrito en la fe del pastor». Esa noche, el abuelo le enseñó a declarar el Salmo 23 palabra por palabra en el hebreo antiguo, no como un rito vacío, sino como una entrega total. David Levy comenzó a levantarse antes del amanecer. Se paraba frente a su negocio cerrado y con lágrimas en los ojos declaraba: «Adonai Roí, lo exar». Lo decía con las manos levantadas hacia los cielos, creyendo que el dueño del universo estaba escuchando. En menos de 24 horas, recibió una llamada de un antiguo cliente con un pedido que cubría casi la mitad de sus deudas. En una semana, se abrieron puertas de exportación que nunca imaginó. No fue suerte, fue el poder del decreto activado en el momento de mayor oscuridad. Ahora bien, quiero que entiendas los errores más comunes que destruyen el poder de esta práctica espiritual. El error número 1 es recitar sin intención, como si leyeras el periódico. Las palabras sin fe son solo ruido en el aire. Tienes que declararlo como si tu vida dependiera de ello, porque en el plano espiritual así es. El error número 2 es no creer en la identidad de hijo. Si oras como un mendigo pidiendo sobras, recibirás sobras. Pero si oras como un heredero que reclama lo que el pastor ya preparó en la mesa, el cielo responde con velocidad. El error número 3 es la inconsistencia. El Salmo 23 es un estilo de vida de confianza, no un botón de emergencia que solo presionas cuando el agua te llega al cuello. Un estudio reciente realizado por investigadores de la sabiduría hebrea aplicada mostró que las personas que practican la gratitud y la declaración de abundancia en lenguajes sagrados reportan cambios significativos en su entorno en periodos de tiempo muy cortos. ¿Por qué? Porque el hebreo activa áreas de la conciencia y del espíritu que otros idiomas no logran tocar con la misma profundidad. Imagina a Rosa, una mujer que estaba a punto de perder su hogar por falta de pago. Ella no era una experta en teología, pero aprendió el poder de declarar el Salmo 23 en su casa cada mañana. En el 5.º día de su declaración constante, recibió una ayuda inesperada de alguien que no veía hace décadas. No fue una coincidencia, fue una alineación. Cuando tú te alineas con el pastor, la bondad y la misericordia no tienen otra opción más que seguirte. El versículo 6 dice: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Este final no es un cierre, es el comienzo de una nueva temporada. Una vez que la maldición de la pobreza se rompe, dejas de perseguir bendiciones y las bendiciones comienzan a perseguirte a ti. Te vuelves un imán para las oportunidades. Pero esto solo ocurre si moras en la presencia, no si solo la visitas ocasionalmente. Donde tú moras determina qué es lo que te sigue. Si moras en la queja, la falta te seguirá. Si moras en el Salmo 23, la abundancia del Rey será tu sombra constante. Estás a un paso de ver cómo tu realidad cambia si te atreves a creer que lo sobrenatural es tu herencia legal. Tal vez en este momento te encuentras en lo que llamamos modo supervivencia. Estás orando de una forma pequeña, diciendo: «Señor, solo ayúdame a pasar esta semana, solo permíteme pagar esta factura». Pero quiero decirte
que le estás pidiendo a Dios que parche un pequeño agujero, cuando Él lo que quiere es darte una casa completamente nueva y un sistema de provisión inagotable. Por eso creo con todo mi espíritu que el Salmo 23 ha aparecido en tu camino hoy, no por un accidente del algoritmo, sino por un diseño divino en el tiempo perfecto. Como dijo una vez un gran pensador, Dios nos susurra en nuestros placeres, pero nos grita en nuestro dolor. Ese dolor financiero que has estado cargando, esas noches sin dormir contando monedas y esas lágrimas que nadie ve en la oscuridad de tu habitación, no son solo sufrimiento, son el grito de Dios diciéndote, acércate más, tengo mucho más para ti de lo que puedes imaginar. No naciste para la falta, naciste para dejar un legado. No naciste para mendigar, naciste para construir imperios y bendecir naciones. No solo escuches el Salmo 23, ordénalo con autoridad sobre tu familia, sobre tu cuenta bancaria, sobre tu negocio y sobre el futuro de tus hijos. Debes levantarte mañana por la mañana, pararte en medio de tu sala y decir con una voz que tiemble el infierno: El Señor es mi pastor y no me faltará nada. La falta no tiene lugar en esta casa. La muerte financiera debe inclinarse ahora mismo ante la vida de mi pacto. Las maldiciones generacionales de escasez se rompen en este segundo. El desbordamiento es mi porción, y la bondad y la misericordia vienen por mí, comenzando ahora. Tienes que decirlo hasta que el cielo te escuche, y hasta que tu propio espíritu lo crea. Tienes que decirlo hasta que cada mentira de pobreza se ahogue en la voz de la verdad divina. Y cuando lo hagas, comenzarás a notar que las cosas cambian. Serán pequeños avances al principio, una provisión inesperada, una deuda que se cancela de forma milagrosa, puertas que estuvieron cerradas por años y que de repente se abren de par en par. El Salmo 23 es un arma profética que rompe el agarre de la pobreza en 24 horas cuando se habla con fe verdadera y acción intencional. El avance rara vez viene por accidente, viene a través de la intención clara y la alineación total con la palabra de Hashem. ¿Qué pasaría si durante las próximas 24 horas decidieras vivir dentro de este salmo? No solo leerlo, sino respirarlo y caminarlo. Déjame mostrarte cómo aplicar esto como una estrategia espiritual hora por hora. En la hora 1, nada más despertar, antes de tocar tu teléfono o mirar tus preocupaciones, haz una declaración de poder. Mírate al espejo y di en voz alta: Adonai Roí, lo exar. Tienes que escucharte a ti mismo declarando tu libertad. No estás rogando, estás reclamando el pacto que ya te fue entregado. En la hora 2, debes renunciar a todo acuerdo con la falta. Di en voz alta: rompo cada palabra que he hablado que estuvo de acuerdo con la pobreza. Cancelo cada mentira que creí sobre el dinero y el éxito. Las palabras tienen poder legal, y la pobreza a menudo entra por tu boca antes de tocar tus bolsillos. Limpia tu casa espiritual de toda queja y de todo lenguaje de derrota. En la hora 3, realiza un acto físico de fe. Unge tu hogar. Toma un poco de aceite, ora sobre él y marca los marcos de tus puertas, diciendo que esta casa pertenece al reino y que la escasez tiene prohibido el paso. Tu hogar debe ser un santuario de paz, porque en el cielo no existe la pobreza y tú estás trayendo el cielo a tu tierra. En la hora 4, cambia el pánico por la alabanza. Pon música que eleve tu espíritu y agradece por las bendiciones que ya tienes, por pequeñas que parezcan. La alabanza es un imán para el avance, crea la atmósfera necesaria para que los milagros ocurran. En la hora 5, lee el Salmo 23, pero insertando tu propio nombre en cada versículo. Hazlo personal, hazlo tuyo. La palabra se vuelve invencible cuando se convierte en tu identidad. En la hora 6, pide al Espíritu Santo que exponga la raíz de la pobreza en tu vida.
A veces la falta está conectada a una herida de la infancia o a un miedo heredado que ni siquiera sabías que tenías. Deja que la luz divina ilumine los lugares ocultos de tu corazón para tratar con la raíz y no solo con el fruto. En la hora 7, habla bendición directamente sobre tus manos. Míralas y declara que todo lo que toquen se multiplicará y prosperará. El enemigo quiere que creas que tu trabajo está maldito, pero tú vas a imponer la verdad de que tus manos son instrumentos de riqueza divina. Llegando a la hora 8, realiza un acto profético. Siembra una semilla. Da algo a alguien que lo necesite, no por obligación, sino como una declaración de que confías en la fuente. La generosidad no es una pérdida, es una táctica de guerra espiritual que activa la economía del reino. En la hora 9, escribe tu visión en un papel. La pobreza te mantiene atrapado en el presente, pero Dios te quiere proyectado hacia el futuro. Escribe tus metas financieras, tus sueños de libertad y pon encima de todo: el Señor es mi pastor. En la hora 10, busca y lee un testimonio real de alguien que salió de la miseria a la abundancia. Alimenta tu fe con pruebas de que lo que Dios hizo por otros lo hará por ti ahora mismo. En la hora 11, practica el perdón. La amargura es una puerta trasera por donde se escapa la bendición. Perdona a quienes te deben o a quienes te dañaron en el pasado para que nada detenga el flujo de tu provisión. Finalmente, en la hora 12 de este primer bloque, ordena agresivamente al enemigo que quite sus manos de tus finanzas. No susurres, usa la autoridad que se te ha dado. Tu dinero, tu propósito y tu legado no están a la venta ni en alquiler. Pertenecen al Rey de Reyes, y hoy reclamas tu libertad absoluta. En la hora 13, debes levantarte con una autoridad que nunca has usado y reprender la maldición generacional con valentía. Habla esto directamente a la atmósfera de tu hogar. Toda maldición de pobreza hablada sobre mi línea de sangre, sobre mis ancestros y sobre mi apellido, sea rota ahora mismo en el nombre del Creador. Declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos caminarán en provisión sobrenatural y no en escasez. La cadena de deudas y de faltas se detiene conmigo hoy. No solo estás luchando por tu propia cuenta bancaria, estás librando una batalla por cada nombre que vendrá después de ti, por las generaciones que aún no han nacido y que merecen heredar una tierra de abundancia. En la hora 14, invita la presencia de Dios específicamente a tu espacio de trabajo. Ya sea que trabajes en una oficina, desde tu computadora portátil, en una tienda o en tu cocina, ve a ese espacio físico y di: Señor, unge este lugar, bendice este terreno de trabajo, que éste se convierta en un portal de ideas creativas, de aumento financiero y de puertas abiertas. Demasiadas personas separan su fe de su vida profesional, pero Dios quiere ser el socio principal de todos tus emprendimientos. Al llegar a la hora 15, debes realizar una limpieza física y espiritual de tu entorno. Destruye los símbolos de pobreza en tu hogar. Recorre cada habitación y pregúntale al Espíritu de verdad si hay algo que esté invitando a la escasez. Podría ser una pila de facturas viejas que has estado evitando mirar por miedo, ropa rota que guardas por si acaso te falta algo mejor, u objetos que te recuerdan momentos de fracaso y dolor. Limpia tu espacio no solo por higiene, sino por santidad. El desorden físico a menudo es un reflejo de cadenas espirituales que te impiden avanzar. En la hora 16, pide estrategias divinas. Dios no siempre dejará caer el dinero directamente del cielo, pero siempre te dará ideas que producen riqueza. Pregúntale: Señor, ¿qué habilidad debo desarrollar? ¿A qué persona debo contactar? ¿Qué cambio de dirección debo tomar en mi negocio? Recuerda que mientras el maná era para sobrevivir en el desierto,
La estrategia es para conquistar y poseer la tierra prometida. En la hora 17 comienza a profetizar tu futuro con una fe inquebrantable. Párate derecho, levanta tu voz y di: mi futuro está bendecido, mis manos son prósperas, yo caminaré en el desbordamiento. Prestaré a muchos y no pediré prestado a nadie. Seré un dador alegre y no un mendigo de favores. Tengo más que suficiente para cada buena obra a la que he sido llamado. Deja que tus palabras construyan el camino de los próximos meses. Ya no eres una víctima de la economía mundial, eres un vaso de riqueza divina con un propósito eterno. En la hora 18, cubre a tu familia con esta nueva atmósfera de bendición. Pon tus manos sobre tus hijos mientras duermen o llama sus nombres en oración y declara que en tu casa no se vivirá bajo la sombra de la falta. Serán líderes, constructores e influyentes que honrarán al Rey con sus recursos. Cuando hablas sobre tu casa con la autoridad del Salmo 23, el cielo entero presta atención a tu decreto. Llegando a la hora 19, entra en un estado de descanso absoluto en la fe. Tómate un tiempo para simplemente estar en la presencia de Dios, sin pedir nada, sin suplicar, sin llorar por la necesidad. Solo di: Señor, confío en ti porque eres mi pastor. Ya sé que tú conoces lo que necesito antes de que yo lo pida. Recibo tu provisión ahora mismo, aunque mis ojos físicos aún no la vean. La fe verdadera no es frenética ni desesperada. La fe está asentada en la roca. Si el dueño del universo lo dijo, entonces ya está hecho en el mundo espiritual, y es solo cuestión de tiempo para que se manifieste en lo físico. En la hora 20, declara una guerra definitiva contra el miedo. Di con firmeza: el miedo no es mi pastor. La escasez no es mi maestra y la falta no es mi estilo de vida. Camino por lo que creo, no por lo que veo. No me inclinaré ante los reportes negativos ni ante las amenazas de crisis. El miedo es un mentiroso que siempre habla más fuerte justo antes de que el milagro se manifieste. Por eso esta hora es crucial para mantener tu posición de victoria. En la hora 21, vuelve a leer el Salmo 23, pero esta vez hazlo en una actitud de adoración total. No lo recites, cántalo o susúrralo como una canción de amor al pastor. Deja que las palabras laven tu mente de todo residuo de estrés. Algo sobrenatural sucede cuando pasas de conocer el Salmo a conocer y creer realmente en el pastor que lo inspiró. En la hora 22, haz algo que desafíe la lógica de la tristeza. Baila como si la maldición ya estuviera rota. Pon música de alegría, mueve tu cuerpo y regocíjate de antemano por el dinero que va a llegar, por el contrato que se va a firmar y por la libertad que ya sientes. El gozo del Señor es tu fuerza y ese gozo rompe cadenas que la lógica humana no puede entender. David bailó ante el arca con todas sus fuerzas, y tú vas a bailar hoy porque tu provisión está en camino. Finalmente, en la hora 23, escribe tu oración final. Redacta una carta a Dios que comience con un profundo agradecimiento. Señor, te doy gracias porque las cadenas de la pobreza se han roto hoy sobre mi vida. Escribe tus expectativas, tu rendición, y sella esa carta con el versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Guarda esa carta en un lugar especial para leerla cuando la duda intente regresar, y en la hora 24, vete a dormir en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Declara antes de cerrar los ojos: porque el Señor es mi pastor, descansaré sin temor, dormiré profundamente y me despertaré rodeado de favor divino. Cuando despiertes, no busques los problemas viejos, busca las señales del nuevo tiempo. Espera ver soluciones creativas, llamadas inesperadas y una paz que antes no tenías.
Has pasado 24 horas viviendo dentro del pacto y nada volverá a ser igual. Si sientes que este mensaje ha encendido una chispa de esperanza en tu espíritu, es porque tu temporada de escasez ha llegado a su fin. No tienes que mendigar por lo que ya te pertenece por derecho de hijo. El Salmo 23 es tu título de propiedad sobre una vida de abundancia. No te conformes con migajas cuando tu Padre es el dueño de todo el festín. Elige hoy creer que ya no estás bajo la maldición, sino bajo el pastoreo del Dios de Israel. Camina con la cabeza en alto, actúa con integridad y prepárate para ver cómo tu copa comienza a rebosar de una manera que nunca imaginaste. Adonai Roi, Loexar. El Señor es mi pastor, y desde hoy nada me faltará. Ve y vive como alguien que realmente lo cree. Escribe ahora mismo en los comentarios para sellar esta palabra. La maldición está rota. Hazlo con fe, regresa en un tiempo y cuéntame los milagros que Hashem ha hecho en tu vida. Que la abundancia del cielo te persiga y que todo lo que toque en tus manos sea bendecido para siempre. Amén. Ahora que has completado este ciclo de 24 horas de activación espiritual, debes comprender que no has asistido simplemente a una lección, sino que has participado en una cirugía de tu conciencia financiera. El Salmo 23 ha dejado de ser un texto externo para convertirse en una ley interna que gobierna tu realidad. Pero para que este avance se mantenga y se multiplique, necesitas aprender a caminar como un administrador del reino. La sabiduría judía nos enseña que la riqueza no es un fin en sí misma, sino una herramienta para la elevación del mundo físico. Al romper la maldición de la pobreza, Dios no solo te está dando dinero, te está dando la capacidad de influir, de construir y de sostener la luz en medio de las naciones. No vuelvas a mirar hacia atrás, no regreses a los pensamientos de «no puedo» o «es demasiado caro». Esas son las voces del valle que ya has dejado atrás. Ahora caminas en la planicie de la provisión constante. Es fundamental que entiendas que la mentalidad de abundancia requiere una vigilancia diaria. El enemigo de tu alma intentará enviarte recordatorios de tu antigua vida. Una cuenta atrasada que aún no se ha pagado, o un comentario negativo de alguien que no entiende tu fe. Cuando eso suceda, no entres en pánico. Son solo los ecos de una estructura que ya fue demolida. Mantén tu confesión firme. Recuerda lo que aprendiste sobre la vibración del hebreo, Adonai Roi. Repítelo hasta que se convierta en el latido de tu corazón. El pastor no se distrae, no se queda sin recursos y no se olvida de sus ovejas. Si Él te guió a través del valle, es porque tiene toda la intención de sentarte a su mesa de forma permanente. La consistencia es lo que convierte un momento de milagro en una vida de bendición. A partir de hoy, tu relación con el dinero debe cambiar. Ya no eres un esclavo que trabaja por necesidad, sino un socio del Creador que produce para la gloria de su nombre. La sabiduría de nuestros sabios indica que el éxito financiero judío no se basa en la suerte, sino en el respeto absoluto por las leyes espirituales. Sé impecable en tu honestidad, sé generoso en tu caridad y sé diligente en tu trabajo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, pero esa bendición busca un recipiente limpio y organizado para depositarse. Organiza tus finanzas, planifica tu crecimiento y actúa con la seguridad de quien sabe que el dueño del universo es su respaldo legal. No te permitas volver a hablar el lenguaje de la queja, porque la queja es el incienso de la pobreza, mientras que la gratitud es el perfume de la abundancia. En los próximos días verás cómo se manifiestan las citas divinas. Personas que no conoces aparecerán con propuestas. Ideas que antes no tenías claridad para ejecutar se volverán obvias, y problemas que parecían montañas se convertirán en llanuras.
Esto es lo que sucede cuando el favor de Dios unge tu cabeza. El aceite no solo protege, también hace que las cosas resbalen. Los ataques que antes te herían, ahora simplemente no se pegarán a ti. Estás revestido de una autoridad nueva. Úsala para bendecir a otros. El secreto del desbordamiento es que la copa nunca deja de recibir mientras esté entregando. Si te conviertes en un canal, el flujo nunca se detendrá. Dios busca manos que no se cierren, sino que se abran para distribuir su bondad en la tierra. Quiero que hagas un compromiso solemne contigo mismo y con el cielo hoy. Promete que nunca más permitirás que el miedo al futuro dicte tus decisiones presentes. Promete que honrarás al pastor en tus ganancias y en tus pérdidas, sabiendo que incluso en la pérdida aparente, Él está preparando una ganancia mayor. El Salmo 23 es un pacto de lealtad mutua. Tú le das tu confianza y Él te da su provisión total. Esta es la herencia de los hijos de Israel y de todos aquellos que se injertan en la fe de Abraham. No importa de dónde vengas ni cuál sea tu pasado, si hoy has decidido que el Señor es tu pastor, entonces el cielo entero está a tu disposición para que cumplas tu propósito sin que nada te falte. Para cerrar esta experiencia, quiero que respires profundamente y sientas la paz que ha inundado tu hogar. Esa paz es la señal de que la guerra ha terminado. Has pasado de la lucha a la victoria, de la escasez al desbordamiento. No olvides compartir este video con alguien que sepas que está sufriendo en silencio bajo el peso de la falta. Al compartir la luz, tu propia luz brilla con más fuerza. Regresa a este canal siempre que necesites recordar quién eres y a quién perteneces. Aquí siempre encontrarás una palabra que conecta tu realidad con la eternidad. Estamos juntos en este camino de elevación y éxito espiritual. Recuerda siempre, no eres lo que tienes en el banco, eres lo que Dios dice de ti. Y Él dice que eres bendito, que eres cabeza y no cola, que estarás encima y no debajo. Él dice que su bondad y su misericordia te perseguirán, te alcanzarán y te rodearán todos los días de tu vida. Camina con esa certeza, duerme con esa paz y levántate con ese poder. El código ha sido activado, la maldición ha sido rota y tu nueva vida de abundancia comienza ahora mismo. Que la paz del Altísimo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en la abundancia del Rey. Shalom Aleichem, que la paz sea contigo y con toda tu casa, hoy y para siempre. La victoria es tuya por derecho divino. Amén y amén.